Queridos míos, si esta historia les toca el corazón como a mí, los invito a suscribirse al canal y a acompañarme hasta el final. Porque lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia de dolor y valentía, sino un testimonio vivo de cómo el amor, incluso en la oscuridad más profunda, puede convertirse en luz. Ese día marcó mi vida para siempre. Acababa de cumplir 14 años cuando desperté con una inexplicable premonición. Era un domingo de marzo. El olor a café recién hecho, el aroma familiar del pastel que mi madre horneaba todos los domingos, parecían anunciar un día como cualquier otro. Pero solo me tomó unos minutos comprender que nada volvería a ser igual. Bajando lentamente las escaleras, todavía en pijama, vi a mi madre de pie, con el rostro cubierto de lágrimas. Frente a ella, sentado en nuestro sofá, estaba un hombre al que solo había visto en una vieja y descolorida fotografía. Un rostro perdido en el tiempo, asociado más a historias dolorosas que a recuerdos verdaderos. Él era mi padre. Mi madre, que nunca lloraba delante de nadie, se sintió invadida por algo profundo. Parecía una sombra del hombre que pudo haber sido, delgado, demacrado, con la mirada inquieta y la ropa desgastada. Un silencio inquietante envolvió la habitación, roto solo por su respiración entrecortada. Lucía, dijo mi madre con la voz entrecortada, este es tu padre. Esas palabras me pesaron como piedras. ¿Mi padre? El hombre que se había ido antes de verme nacer. El hombre cuyo nombre solo conocía, Gualtiero, y un puñado de detalles dispersos entre silencios y frases a medias. Intentó acercarse, pero me mantuve firme. ¿Por qué estás aquí?, pregunté enfadada. Dijo que estaba enfermo. Dijo que no le quedaba nadie. Dijo que necesitaba ayuda. Hablaba como un hombre desesperado, pero para mí era un desconocido. Mamá, a pesar de todo, decidió acogerlo. Dijo que seguía siendo mi padre. Dijo que estaba realmente enfermo, que los médicos solo le habían dado meses de vida si no buscaba tratamiento. Me pidió que intentara perdonarlo. Que al menos lo intentara. Y yo, por su amor, por el amor de la mujer que había sido mi madre y mi padre toda la vida, asentí. Pero la ira seguía ardiendo en mi interior. Gualtiero se mudó a la pequeña habitación trasera. Los días empezaron a ser extraños. Mamá lo cuidaba con una dedicación que era doloroso ver. Cocinaba comidas ligeras, le lavaba la ropa, le preparaba tés de hierbas que aprendía de los vecinos. Evitaba cruzarme con él, saliendo temprano y regresando tarde. Pero la curiosidad, tarde o temprano, me venció. Una tarde le pregunté por qué no había vuelto antes. Me respondió sin rodeos, vergüenza, cobardía, alcohol. Sin excusas, solo amargas verdades. Y por primera vez, lo vi no como un monstruo, sino como un hombre destrozado. Mi ira se suavizó un poco. Tal vez, pensé, estaba realmente arrepentido. Con el tiempo casi parecía que mejoraba. Empezó a ayudar con cosas pequeñas. Cambió una bombilla, arregló la puerta chirriante de la cocina. Mamá volvió a sonreír, y yo, contra toda lógica, empecé a tener esperanza. Pero fue una breve ilusión. Una noche lo oí caminar por la sala, hablando solo. Se reía sin motivo. Se reía y de repente se quedaba en silencio con la mirada perdida. Cuando se lo conté a mamá, le restó importancia. Dijo que eran los efectos de la medicación. Pero presentí que algo andaba mal. No era solo su hígado. Era su mente. Entonces llegó el día en que todo se vino abajo. Era domingo. Un vecino nuestro, ajeno a la situación, llegó con una caja de cervezas para ver el partido. Mamá intentó detenerlo, pero Gualtiero insistió, dijo que estaba bien, que podía aguantar. Pero no era cierto. El sonido de la lata al abrirse, el olor a cerveza en el aire, fue suficiente para que cambiara. Saltó y le gritó a su vecino. Cuando mamá intentó detenerlo, la empujó con fuerza. La vio estrellarse contra el armario. Y cuando corrí a ayudarla, se giró hacia mí y me dio un golpe en plena cara. La bofetada fue tan fuerte que caí al suelo. Ya no era solo un hombre enfermo. Se había convertido en un peligro. Esa noche mamá lo amenazó con firmeza, nunca más volverás a tocar a mi hija. Pero la verdad ahora estaba clara. Gualtiero no estaba arrepentido. Era inestable.
Peligroso. Las noches empeoraban. Caminaba de un lado a otro por la casa, hablándole al vacío. Una vez lo encontramos sentado en la cocina, rodeado de ollas y sartenes ordenadas en filas perfectas. Dijo que tenía que protegernos. Dijo que alguien nos buscaba. Mamá finalmente decidió llevarlo al médico. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche del 17 de mayo de 1971, mi vida terminó. Y otra, una de supervivencia, comenzó. Un grito me despertó. No era un grito cualquiera. Era un sonido que nadie debería oír jamás. Seguido de un golpe sordo, luego silencio. Bajó las escaleras con el corazón latiendo como un tambor. Y encontré a mi madre en el suelo, en un charco de sangre. Su mirada fija en la nada. Junto a ella, sosteniendo una lámpara ensangrentada, estaba Gualtiero. Dijo que fue un accidente. Dijo que solo quería que lo escuchara. Entonces me vio. Y algo cambió en su rostro. Me persiguió. Me encerré en mi habitación, pero él echó abajo la puerta. Intenté resistirme. Me golpeó. Y luego me hizo lo que ninguna hija debería sufrir por su padre. No encuentro palabras para describir esa parte. Solo diré que cuando todo terminó, me juré a mí misma que no moriría allí. Esperé a que se durmiera. Abrí la ventana. Subí al tejado. Me dejé caer en el parterre donde mamá cuidaba las flores. Y empecé a caminar, herida, sangrando, hacia la única persona en la que podía esperar, el mariscal Ricci. Me desplomé en sus brazos. Desperté en el hospital. Y allí, destrozada, lo conté todo. La violencia. La muerte. El horror. Mi testimonio fue clave para la investigación. Pero Gualtiero había desaparecido. Durante días, semanas, no lo encontraron. El funeral de mamá estaba organizado. No fui. Demasiado frágil, demasiado dolida. Me fui a vivir con mi tía Giulia a Roma. Intenté empezar de nuevo, pero el miedo persistía. Hasta que decidí tenderle una trampa a Gualtiero. Regresé a Sirmione en secreto durante la festividad de San Pedro con un plan preciso. Pero fue inútil. Porque ese mismo día, antes de que pudiera actuar, lo arrestaron. Lo llevaron a una pensión cerca de la estación. Borracho, solo, desquiciado. La justicia había seguido su curso. Regresé a Roma y en los meses siguientes me enfrenté al juicio. Tuve que mirarlo a la cara. Tuve que revivir cada detalle. Pero al final fue condenado. 30 años. Y para mí murió ese día. Nunca más volví a saber de él. Nunca más mencioné su nombre. En los años siguientes me reconstruyó. Con paciencia. Con esfuerzo. Con terapia. Con la ayuda de mi tía y mis estudios. Me gradué en Derecho. Decidí especializarme en delitos contra mujeres y niños. Decidí usar mi dolor para ayudar a quienes aún no podían hablar. Conocí a Roberto, un compañero de clase que se convirtió en mi compañero de vida. Me amó con respeto, con bondad, sin presionarme jamás. Me ayudó a creer de nuevo en el amor. Nos casamos. En Nápoles, donde comenzamos una nueva vida. Nacieron nuestros hijos, Marta y Lorenzo. El miedo regresó con nuevas formas. Pero no dejé que me dominara. Seguí trabajando. Me convertí en la primera mujer en dirigir el Departamento de Delitos Sensibles. Ayudé a docenas, luego a cientos de mujeres, a escapar de la pesadilla. Cuando Roberto falleció, abatido por un infarto después de 35 años juntos, sentí que el círculo se cerraba. Hace 5 años volví a vivir en Sirmione. En una casa nueva. La vieja había sido demolida. Ahora, desde esta terraza donde les hablo, miro el lago y las puestas de sol. Y recuerdo. Pero no para sufrir. Recuerdo para dar testimonio. Para que sepan que pueden sobrevivir. Ese dolor no es una condena, sino una semilla de la que pueden hacer una nueva vida. Si están en la oscuridad, créanme, hay luz más allá. Hay esperanza. Hay futuro.
Si mi historia te ha conmovido, suscríbete al canal y deja un comentario. Cuéntame quién eres y desde dónde la escuchas. Ayuda a esta abuela a llevar un mensaje de fuerza a quienes lo necesitan. Y recuerda, no importa lo difícil que sea el camino, mientras sigamos respirando, podemos volver a empezar. Siempre.